Y yo me permitiría entonces hacer un recuento, empezando por una pregunta que nos permite abrir esta discusión, y es cuáles son los programas que están dirigidos a fomentar dos cosas que atraviesan la política agropecuaria. La primera, que tiene que ver con el crecimiento económico, y que los gremios acá invitados son actores fundamentales de ese crecimiento económico. Y la segunda, mejorar la calidad de vida de los campesinos y las campesinas que habitan en la condición rural. Y en ese sentido debemos reiterar, hemos tenido la oportunidad de hablarlo en otras comisiones permanentes de este Congreso de la República, sobre la apuesta de la reforma agraria de este gobierno. Y esa apuesta tiene que ver fundamentalmente con poder mantener el crecimiento económico, pero lograr mayores niveles de justicia, redistribución y equidad en el campo colombiano, con una apuesta central que es la reforma agraria a partir de la redistribución de tierras que están altamente concentradas y que están siendo no explotadas adecuadamente o que pueden explotarse mejor. Y allí nosotros hemos implementado una apuesta que tiene que ver con la política de la gobernanza y la política de la paz. El programa de adquisición directa de oferta voluntaria de tierras, para que los propietarios de la tierra la pongan en manos del gobierno, se paga valor comercial y yo con ello pueda redistribuir la tierra, generando acceso a la propiedad de la tierra y ampliar el área cultivable fundamentalmente en productos agrícolas. Para eso nosotros hemos gestionado para el Fondo de Tierras, que es también un indicador del Acuerdo de Paz, más de 570.000 hectáreas. De esas 570.000 hectáreas, 370.000 son del proceso de adquisición directa, cerca de 70.000 de ellas del Fondo de Reparación del Fondo del Frisco, del Fondo de la SAE, 40.000 de ellas del Fondo de Reparación de Víctimas, que tienen un valor fundamental. Y es que cuando nosotros compramos los bienes del Fondo de Reparación de Víctimas, esos bienes que el paramilitarismo entregó para reparar a sus víctimas y que no se habían logrado monetizar, la Unidad para las Víctimas cuenta con un recurso que le permite entonces avanzar en los procesos de reparación administrativa. Y hay que decir que nos hemos dado la tarea de buscar ese inventario, hay que decirlo, perdido, indebidamente administrado, y hemos entonces logrado comprar más de 40.000 hectáreas a este Fondo de Reparación de Víctimas. Y a particulares, otro tanto, que nos ha permitido demostrar que sí podemos en el país construir una política redistributiva que no tensione y que no agudice las lógicas de la guerra, sino que construya y materialice un acuerdo de gobernanza y un acuerdo de construcción hacia la paz. De esas 578.000 hectáreas, nos han preguntado cómo impacta eso en el Magdalena y en el Cesar. En Magdalena y el Cesar, que están allí en lo que hemos denominado Caribe y Magdalena Medio, donde están nuestros núcleos de reforma agraria, hemos hecho un proceso de adquisición de más de 20.000 hectáreas para el Cesar y más de 15.000 hectáreas para el Magdalena, que deben entrar prontamente en los procesos de entrega definitiva. Varias de ellas están en entrega provisional, están en los procesos de parcelación y en los procesos de ordenamiento que tiene que hacerse en el proceso de adquisición para poder gestionar allí entonces esa tierra. Pero como se ha dicho, no se trata solo de redistribuir la tierra, sino que la tierra pueda tener una capacidad productiva. Para eso entonces necesitamos superar varias de las barreras del desarrollo rural, que creo que para quienes están aquí en particular son muy evidentes. Vías terciarias, educación, bienes y servicios públicos, acceso a la salud, productos que puedan estar transformándose, comercializándose y pagándose a un precio justo. Para eso el Gobierno Nacional en el año 2023 reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, una apuesta de coordinación vinculante del gobierno colombiano que estaba allí en la Ley 160 de 1994 y que no había podido sesionar. Reconstruimos el sistema, incorporamos el sistema de la paz para poder atender los acuerdos del punto 1 y los acuerdos con las víctimas del conflicto, y se instaló entonces en el 2023 el sistema. Tenemos allí 8 subsistemas, el primero el de tierras, segundo conflictos socioambientales, el subsistema de comercialización, el subsistema de servicios básicos, el subsistema de ciencia, tecnología e innovación y el subsistema de pueblos étnicos, que implica que no solo se sienta el sector agricultura a hablar del desarrollo rural, sino que implica que cada una de las carteras, de las 19 carteras de este gobierno, empezando por las que tienen que ver con el campo colombiano, atiende la apuesta de la reforma agraria. Y debemos decir que allí hemos tenido algunos avances que nos permiten sustentar esos grandes resultados que tiene hoy el sector. Nosotros hemos hablado de vías terciarias a cargo del gobierno nacional, ya no solo como una responsabilidad de los municipios, todavía falta mucho, pero hemos logrado avanzar en puntos críticos, en placahuellas que permiten facilitarle a los productores sacar su producción.
Hemos avanzado con el Ministerio de Educación en poder reactivar los institutos técnicos agropecuarios, que se habían olvidado, que venían cerrándose, que estaban pensándose ya no en una educación para el campo, sino en una educación para la ciudad. Hemos reactivado con el Ministerio de Trabajo y con Campesena la posibilidad de acompañar a las comunidades campesinas alrededor de la asistencia técnica. Hay que decir, una asistencia técnica, como muchas otras cosas en el sector agropecuario, que se privatizó y que hoy está en manos de particulares y de terceros, que cuando no hay recursos no se presta la asistencia técnica. ¿Cómo lograríamos controlar nuestras plagas en el marco del cambio climático si tuviéramos una asistencia técnica presente en el municipio con capacidad de innovación y tecnología y no una tercerización de la asistencia técnica? Hemos logrado avanzar con el Ministerio de Minas en elementos que hablen de la transición energética para el sector agropecuario, biodigestores y paneles solares para poder conectar a la energía y a la transformación eficiente y circular de la producción agropecuaria a nuestras comunidades. Esto, que está en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria, dentro del sector agricultura, se ha articulado a 4 programas que establecimos en el 2024 para poder articular la intervención, para que no sea solo el ICA, sino que sea el ICA con Agrosavia, con el Ministerio de Agricultura, quien se esté pensando en las enfermedades de nuestros cultivos más importantes. Y esos 4 programas tienen que ver con la articulación de las tareas, pero con la articulación también de las comunidades a través de las instancias de concertación. El primer programa tiene que ver con el tema de tierras, redistribución, pero también formalización. Una deuda que tenemos en la zona andina, que es que nuestros campesinos y campesinas y las comunidades étnicas tengan los títulos de sus predios y con ello puedan generar mayores garantías de estabilidad. Pero también lo que tenemos alrededor de las áreas de especial protección para la producción de alimentos, un elemento, un instrumento del ordenamiento que ha sido polémico, pero que no tiene otra pretensión que allí donde hoy se están produciendo los alimentos, esos suelos clase agrológica 2 y 3, que son los que garantizan la seguridad y la soberanía alimentaria en Colombia, permanezcan con una destinación a la actividad agropecuaria, a la actividad del café, a la actividad de la ganadería, a la actividad en general de todos y todas quienes hoy están produciendo las materias primas y los alimentos en Colombia. Tenemos un segundo programa de poder repensar los sistemas agroalimentarios. El 70 al 80% de la comida en este país viene de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria. Sin embargo, esas son las personas que más hambre hoy soportan en el mundo rural, entre las brechas urbanas y las brechas rurales. Tenemos dificultades agrologísticas, no solo asociadas a las vías terciarias, sino a los centros de acopio y transformación. Tenemos dificultades en el tema del acopio, tenemos unos circuitos de comercialización que no son justos y que implican un reproceso en muchos de nuestros procesos. Por ejemplo, la comida que viene y se produce aquí en Chuachi, baja a Bogotá, a la central de abastos y vuelve y sube para distribuirse en Caquesa. Allí, desde el 2017, se avanza en una propuesta de circuitos cortos de comercialización que permita que la comida a costos mejores para el productor, pero para el consumidor, llegue de manera rápida y quizás mejores calidades a nuestros puntos de comercialización. Tenemos una deuda en los sistemas agroalimentarios alrededor de la transformación. Y en ese sentido hemos venido tratando de recuperar toda la infraestructura productiva que cuando se liquidó el IDEMA se dejó al garete. Molinos de arroz, secadoras de maíz, lugares de acopio y comercialización que se fueron olvidando y que están en un limbo que hay que recuperar. Hemos venido recuperando esa infraestructura productiva para ponerlo en manos de los procesos asociativos, de los productores, de los campesinos, para que podamos elevar el valor agregado de nuestra producción. Hemos hecho el programa de financiamiento más ambicioso de los últimos gobiernos. Este gobierno ha logrado colocar hasta hoy 90 billones de pesos en crédito de fomento agropecuario. 90 billones de pesos que vienen de esa inversión forzosa que hace el sector, la mayoría colocada por la banca privada, unas tasas muy importantes a través de Finagro en el redescuento que han apalancado las cadenas más importantes del sector agropecuario. Más de 13 billones se han colocado en arroz. Hemos colocado un recurso importante en ganadería, un recurso importante en palma, un recurso importante en café. Recursos que hoy evidencian que el crecimiento, el nivel de volumen, de rendimiento, así como nuestros índices de exportación, se sustentan en una acertada política de financiamiento agropecuario. Con un reto inmenso que tenemos allí, y es que podamos avanzar en la democratización del crédito agropecuario, porque así como hoy tenemos, puede decir este gobierno, más del 50% de los pequeños y medianos productores en el sistema de crédito agropecuario son nuevos.
Los grandes y medianos productores siguen sosteniéndose en sus volúmenes de crédito y en número de operaciones. Hoy tenemos el reto de que el crédito de fomento agropecuario, con las tasas y con el apalancamiento del gobierno nacional, llegue a más pequeños, a más medianos y nos permita incentivar algo que hemos intentado introducir en nuestra política de financiamiento, que es la gestión de riesgos agropecuarios. No solo necesitamos crédito, sino que el crédito esté asegurado, y asegurado frente a la actividad que es más riesgosa en la producción agropecuaria, que es el clima, hoy en una crisis climática. ¿Qué tal si logramos que la gestión del riesgo en el tema agropecuario esté adecuadamente financiada por todo un esquema que es lo que hemos presentado desde la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que nos permita cruzar los incentivos, los seguros y las garantías para que en un volumen adecuado nuestros productores estén protegidos frente a la crisis climática? Ese programa de financiamiento tiene una meta para este año y es llegar a 43 billones de pesos. Nuestro plan de crédito indicativo así lo propone. Y eso lo queremos apalancar con la mayor inversión que ha hecho el Presupuesto General de la Nación en la política de financiamiento. Cerca de 1 billón de pesos entre las vigencias 23, 24 y 25 se han colocado del Presupuesto General de la Nación para tasa subsidiada, para incentivo de capitalización rural y hoy para incentivar y proteger las garantías agropecuarias, lo que ha logrado movilizar del Fondo Agropecuario de Garantías más de 8 billones de pesos. Esos recursos son los que han apalancado la mayor colocación del crédito agropecuario. Y debemos decir allí que entonces algo de allí debe reforzarse, porque si la Constitución protege el crédito agropecuario y hemos logrado subir los indicadores del crédito de fomento agropecuario y con eso hemos logrado mayor productividad, mayor rendimiento y un crecimiento inusitado del sector desde hace muchos años, un 8% sostenido de crecimiento del sector, es decir, vamos por un camino que deberíamos sostener. Pero también tenemos una deuda en el tema de tecnificación. Estamos en la procura de construir un programa de tecnificación agropecuaria. El déficit de maquinaria verde, de adecuación de tierras y de innovación en las prácticas agropecuarias sigue siendo una constante y eso nos pone frente a grandes retos. Por eso nosotros hemos venido reforzando la apuesta integral del ICA, del Ministerio de Agricultura, de Agrosavia y de otras entidades. Más de 770.000 millones de pesos entre 2023 y 2025 han sido destinados a la política de investigación de Agrosavia, donde nosotros necesitamos empezar a buscar respuestas a qué hacer con las enfermedades que aquejan no solo los principales cultivos, sino que aquejan la rotación de los suelos, el uso del agua y el cuidado de los bosques, de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria. Con esos 4 programas, nosotros creemos que podemos seguir orientando los 2 grandes pilares de la política agropecuaria que hoy se presentan: la justicia social, en términos de reconocer a los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades negras, pero mantener las garantías para que el sector, los productores grandes, pequeños y medianos sigan creciendo. Y eso implica entonces que ese crecimiento del 8.1, que el crecimiento en valor y en volumen de las exportaciones, que el tema sostenido del café y del cacao puedan reforzarse. Y frente a eso también hemos tomado medidas. Tuvimos un impacto en el 2021 muy alto frente al tema de insumos agropecuarios, un crecimiento del precio de los fertilizantes. 2 medidas se han apalancado para eso. La primera tiene que ver con el diferimiento arancelario para poder garantizar que 76 partidas ingresen al país sin costo. Ese diferimiento se levantó en mayo, el Ministerio de Agricultura ya fue al CONFIS y solicitó nuevamente el diferimiento sobre esas 76 partidas para seguir manteniendo un costo de producción que permita a los productores hacer frente a la situación. Pero segundo, en el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, el FAIA, hemos colocado ya cerca de, me confirma el equipo, 700, me confirma el equipo, buenas, me confirman el dato del FAIA, por favor, los recursos que hemos colocado, y hemos apalancado allí de manera especial FAIA Café, renovación y fertilización, y creo que ese FAIA Café entonces ha dado resultados. Hoy tenemos un programa para FAIA Arroz, para mejorar productividad y mejorar los costos de producción que hagan el arroz de Colombia competitivo. Tenemos un FAIA Catatumbo para que lo que el compañero representante de la CINTREP nos dice, que es que quien tiene cacao, quien tiene café o quien tiene palma no siembra coca, lo podamos hacer y mostrarlo claramente en el Catatumbo. Y tenemos un FAIA dirigido a poder apalancar la política de bioinsumos y romper la dependencia que tenemos con la importación
de insumos agropecuarios. Pero también tenemos una situación que es muy compleja de manejar. Una de las preguntas que se nos hacía es cómo hacemos para tratar las permanentes sequías como las permanentes inundaciones. Más de 224.000 millones en la política de acceso a insumos agropecuarios. La situación de sequía o la situación de inundación, ciclos naturales, hoy están agudizados frente a la crisis climática. Más lluvias de las que esperamos, temporadas de sequía más largas, temporadas de sequía donde no se esperaban, erosión y degradación de suelos, contaminación del agua y en efecto un tema en general de la degradación de los recursos naturales. Por eso nosotros hemos dicho e insistido, no hay política agropecuaria sostenible si no se piensa frente a la situación del cambio climático y adopta medidas de transición en la crisis climática. La política entonces de bioinsumos debe ser central, pero también el fortalecimiento de esos sistemas agroalimentarios que hoy son rotativos, esos sistemas agroalimentarios que mantienen los cultivos transitorios y los combinan con los cultivos permanentes, y hablar en Colombia de sistemas agroforestales sostenibles, que creo que los grandes, pequeños y medianos productores han demostrado que sí se puede. La transición de la ganadería extensiva a la ganadería con sistemas silvopastoriles es un ejemplo claro de que en Colombia ya se hace una transición agropecuaria. Y por eso hemos instalado, con el apoyo de la FAO, las mesas agroclimáticas. Y hemos acompañado a los gremios como ASBAMA con tecnología como la estación meteorológica de la zona bananera, que nos permita tomar de manera preventiva, pertinente y oportuna las medidas necesarias para salvaguardar los cultivos, las medidas necesarias para protegerlos frente a una incertidumbre que genera el cambio climático. Y hablando de incertidumbre, hablemos entonces de los mercados y de la situación del mercado bilateral con Estados Unidos, por el que se nos pregunta. Hay unas decisiones unilaterales del gobierno de Estados Unidos que afectan fundamentalmente las cadenas que jalonan el crecimiento del sector agropecuario: café, flores, aguacate. Apenas advertimos la medida, nos sentamos con la Cancillería, con el Ministerio de Comercio Exterior, a revisar la situación de cada una de las cadenas, tomar medidas de contingencia, pero también poder avanzar en 3 escenarios. La primera es la diversificación de la canasta exportadora. Colombia tiene un potencial, como lo han demostrado los cítricos y las pasifloras, como lo viene demostrando el cacao, de ampliar nuestros productos de exportación. Segundo, diversificar los mercados. Sostener la relación con Estados Unidos para mantener la producción, mantener la comercialización, sostener ese mercado, pero también diversificar en Centroamérica y también diversificar en el conjunto del sur global con unas apuestas que empiezan a tener forma. Hemos suscrito la semana pasada, antepasada, el memorando de limón Tahití y de banana fresca para poder ingresar productos a Estados Unidos. Nos corresponde ahora sentarnos con los exportadores y con los productores a revisar las condiciones que necesitamos para que ese mercado sea eficiente y para que sea posible, es decir, una apertura al crecimiento de estas cadenas. Y allí yo creo que tenemos una posibilidad inmensa y una ventaja. El Fondo de la Palma, el Fondo del Café son fondos parafiscales muy sólidos y son los fondos más importantes de la parafiscalidad en Colombia, administrados por la Federación Nacional de Cafeteros y por Fedepalma. Fondos muy importantes con adecuados instrumentos internos de bienes y servicios públicos. Justo en este momento, con el doctor Nicolás, venimos haciendo la revisión para la renovación del contrato especial de la Administración de La Palma y del Fondo de Estabilización de Precios, y venimos a también el conjunto del gobierno en el Fondo Nacional del Café revisando la situación, y como presidenta del Fondo de Estabilización de Precios venimos revisando del café las propuestas que se vienen haciendo a propósito de una de las columnas de hoy en el Diario de la República que problematiza sobre la situación del Fondo de Estabilización de Precios. Y tenemos situaciones que hay que reforzar en el tema de la parafiscalidad. Un Fondo Nacional del Cacao que requiere fortalecerse. Un Fondo Nacional del Cacao que tiene que pensarse en bienes y servicios públicos, garantías como las tienen los productores del café. Hay que hablar en un mercado creciente en el mundo exterior, en valor y en volumen del cacao, del Fondo de Estabilización de Precios del cacao. Y tenemos con el tema del banano y todas nuestras frutas y hortalizas un debate inmenso que ya cursa en el Congreso de la República sobre la parafiscalidad.
Los recursos de la parafiscalidad, recursos públicos administrados por particulares, constituyen un elemento fundamental para los productores y para las productoras en el marco del crecimiento económico. Con esos, estimados representantes, y con los documentos que ustedes tienen, el primer documento y el alcance que hemos dado, creo yo he dado y he dejado acá los elementos centrales sobre los elementos que se preguntan. Pero entonces empiezo por el tema de tierras y claramente no traímos ni están nuestras respuestas las resultados, ni las inversiones, ni la proyección de cada departamento, porque se nos pidió enfatizar en Cesar y en Magdalena frente a unos temas muy puntuales. Pero por supuesto que estamos en disposición con todo el sector de dar respuesta departamento por departamento, no solo frente al tema de tierras, sino en general frente a la intervención del sector en cada uno de los departamentos. Y acojo, señor presidente, su propuesta, así la tomo, de que ustedes puedan rodear al sector y mirar en cada uno de los departamentos cómo se viene trabajando y con las diferencias que podamos tener, porque también es natural que en el debate político haya diferencias. Recuerden que en este país hace 10 años no se podía hablar de reforma agraria, solo hablábamos de formalización, nadie hablaba de compra de tierras. En el 2007 eliminamos la facultad legal de comprar tierras para campesinos y hoy la estamos reviviendo. Y yo quisiera agradecer sus palabras, representante, porque en efecto a veces eso que hacemos con mucho esfuerzo no se ve. Y es lo que está transformando la vida de muchos campesinos que no tenían tierra o la tenían de manera insuficiente. Yo voy a empezar con los temas que me pone el representante Guida, que en efecto creo a los que tengo que dar respuesta. El primero es el tema de vivienda rural. Y yo sí quisiera precisar, los programas de vivienda rural del 2003 al 2011 fueron del Banco Agrario. Aún subsidios sin ejecutar, fallecidos, no siniestrados. 2011 a 2018, Banco Agrario. Subsidios indexados reiterativamente, todavía sin siniestrar. Ministerio de Agricultura, en virtud de una ley de plan de desarrollo, 2018-2019, 2020 en adelante, Ministerio de Vivienda. Y en efecto todavía tenemos unas cosas. Y la ministra de Agricultura ad hoc para el tema de vivienda es hoy la ministra de Vivienda. Porque la suscrita servidora presentó un impedimento ante el Consejo de Ministros en razón a que actuó como procuradora judicial en los programas de vivienda. Por eso yo le voy a pedir al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Vivienda que ahonden en la respuesta que tienen que darle a usted, porque soy funcionaria impedida, porque en efecto la situación allí, ojalá este país la revisara, porque son 20 años de tristezas. Vivienda, entonces se lo dejo allí, representante, le pedimos al equipo, a la directora de Bienes Públicos que atiende eso y a la ministra ad hoc que puedan brindar respuesta a fondo para poder, lo que no hayamos podido responderlo adecuadamente. El segundo tema, que es inspección, vigilancia y control, un debate que dimos públicamente y yo ahí me permito precisar. El Ministerio de Agricultura tiene hoy las funciones de inspección, vigilancia y control por dos vías. La primera, la ley 2219, firmada, sancionada en el 2022, tramitada en este Congreso, que en uno de sus artículos dice que para organizaciones campesinas y organizaciones agropecuarias de pequeños y medianos, el Ministerio ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control y el Ministerio reglamentará, y un lapsus de la ley, definirá las sanciones a imponer. Lo dice la 2219. Ahora bien, ¿qué hicimos con la ley 2219? La reglamentamos a través de esa facultad legal y sacamos la 052. Las organizaciones campesinas dijeron, y la publicamos 3 veces, representante, y quizá no fue suficiente. Las organizaciones campesinas llamaron al ministerio y les dijeron, nos preocupa. Y los gremios llamaron al ministerio y nos dijeron, nos preocupa. Lo revisamos con Fedegan, lo revisamos con la Federación Nacional de Cafeteros, lo revisamos con Fede Palma, lo revisamos con unos gremios, fuimos a la junta directiva de la SAC y revisamos la situación, y hoy esa 052 ya está modificada en una resolución 121 de hace unos días, me perdona, pero pierdo los días, se me van yendo muy rápido, y la modificamos atendiendo ¿qué? A las angustias de las organizaciones de campesinos y de los gremios. No de que este ministerio, de que cualquier administrador en ejercicio de las funciones que le otorga el ministerio pudiera vulnerar su autonomía o interferir en sus actividades, y acogimos las recomendaciones. Pero también les hemos dicho a los gremios, tenemos unas facultades de inspección, vigilancia y control
que ojalá el Congreso de la República ayude a dirimir. Porque cuando la Federación Nacional de Cafeteros se encontró con la Alcaldía Mayor de Bogotá en una denuncia para atender las funciones de inspección, vigilancia y control sobre una entidad sin ánimo de lucro, la Alcaldía de Bogotá dijo: yo no soy competente, es el Ministerio de Agricultura. Eso estoy hablando de una situación de hace 3, 4 años. Y el Ministerio de Agricultura dijo: no, yo tampoco, en virtud de un concepto previo del Consejo de Estado. Ese conflicto negativo de competencias subió al Consejo de Estado. Y en el 2020 el Consejo de Estado le dijo al Ministerio de Agricultura, estoy hablando de otro gobierno: ustedes son los competentes para resolver la queja sobre la situación de la Federación Nacional de Cafeteros, porque ustedes son los rectores y son los que tienen que impulsar las labores de inspección, vigilancia y control, que en su momento tenía el Ministerio de Agricultura, que un decreto por allá resolvió. Lo hemos dicho, lo hemos respondido. Ahora, si hay un debate, debemos fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de agricultura. Que usted, representante, me pregunta a mí, yo creo que sí. Ojalá con una ley que establezca de manera clara el régimen, las infracciones y las sanciones. Porque si hay una actividad importante en este país, es la actividad agropecuaria. Y como lo hablábamos con los gremios, no puede ser que organizaciones de papel terminen haciéndose a los beneficios del sector o ejecutando los recursos de la parafiscalidad. Y entro con la parafiscalidad. La parafiscalidad en el sector agropecuario no la dice a capricho la ministra, está definida en la Ley 101. Y la Ley 101 dice para qué son los fondos parafiscales. Y los fondos parafiscales son recursos públicos, administrados por particulares en virtud de disposiciones legales. Pues Fedepalma tiene una ley que dice que administra el fondo palmero. Tenemos una situación similar con la mayoría de los fondos parafiscales. Y hay productos que están no recogidos en la parafiscalidad, sino que organizan sus contribuciones. El banano. Pero la parafiscalidad como contribución es un recurso público que administra un particular. La Federación Nacional de Cafeteros, un contrato especial, que ¿quién suscribe? El ministro de Hacienda. Las preguntas sobre el contrato especial del fondo hay que hacérselas al ministro de Hacienda. Nosotros representamos al gobierno, Hacienda, Comercio, Agricultura y DNP en el Consejo Nacional del Café. Y allí hemos tenido las discusiones que corresponden y yo creo que allí ustedes no han advertido que el Ministerio de Agricultura tenga intención alguna en socavar los recursos, las contribuciones cafeteras. Porque yo sí creo que si un productor valora cacao, café, palma, panela, su contribución es a través de la administración que hace el fondo parafiscal. Y tenemos fondos que hoy no reportan información, porque el Ministerio de Agricultura, y no tiene que ver con las labores de inspección, vigilancia y control, tiene que hacer seguimiento a la parafiscalidad agropecuaria, porque me lo dice la ley. Yo tengo que exigir, tengo que aprobar los presupuestos. Si yo no vigilo qué hace la parafiscalidad con los recursos públicos, incumplo mis funciones. Y hay fondos que reportan su información periódicamente, que tienen todo, cómo recaudan, dónde recaudan y a quién le recaudan de manera muy clara. Y hay fondos que no. Hay fondos que si usted le pregunta cómo está haciendo el recaudo, no le saben responder. Hay fondos como el ganadero que nos está diciendo, para mejorar el recaudo, tengo que cambiar la forma de recaudo. Ahí hay una discusión. Y sí son recursos públicos, no del presupuesto general de la nación. Recursos que además no están a discreción de la ministra. Como lo dice la Ley 101, deben dirigirse a las actividades de la producción. No es cierto que la ministra de Agricultura, sea yo u otra, tenga la facultad de decir que los recursos del Fondo Hortifrutícola van para la redistribución de la tierra. No es cierto. Y de hecho, debo precisar acá, en una resolución del 2024 del Ministerio de Agricultura, donde la SAC tenía dudas sobre si había una injerencia además sobre la destinación de los fondos parafiscales, la modificamos para tranquilidad de los gremios, porque aquí nos acogemos de manera estricta a lo que dice la Ley 101. Pero que hay un debate con la parafiscalidad, sí lo hay. Y que los productores, creo que los cafeteros, los cacaoteros y los paneleros pueden dar cuenta de eso, los palmeros, dicen que ven muchos de ellos en dónde está su contribución, también es cierto. O cómo se hace la garantía de compra de las familias caficultoras si no es con la contribución de los cafeteros. Es decir, allí un poco para decir,
no representante, esta ministra no se quiere meter en los fondos parafiscales, solo cumple su deber con verificar que los presupuestos y las reglas de la administración establecidas en la ley se cumplan. En donde la ley asigna el administrador, nosotros no tenemos discusión alguna. Y que los debates sobre la parafiscalidad se pongan también de cara a los productores es lo otro que venimos haciendo. Agrosavia. Agrosavia es una corporación de economía mixta, de entidad particular, donde la nación, a través del Ministerio de Agricultura, coloca el 99% de los recursos. En los 3 años de este gobierno hemos colocado más de 770.000 millones de pesos. Y cuando me preguntan cómo hacer con la situación de las enfermedades del banano, de las enfermedades de los cítricos, de las enfermedades del frijol, del cacao, de todo lo que tenemos que hacer, hay 770.000 millones de pesos que hemos dispuesto para hacer investigación. Y en efecto el Ministerio de Agricultura, como lo dijimos en un debate de control político, encuentra que toda la información que se le ha pedido a Agrosavia no se le ha entregado al Ministerio, en la vigilancia de los recursos. ¿Quién hace parte de Agrosavia? ASBAMA hace parte de Agrosavia. ¿Quién está en la asamblea de Agrosavia? El presidente de la SAC, Fedegan. Muchas personas de los gremios tienen allí una participación. Y lo que venimos diciendo es que frente a los retos de la crisis climática, el papel que juega Agrosavia debe tener un mayor impacto. Y debe tener un mayor impacto que sea consecuente con la cantidad de recursos que allí están. Y sí, el Ministerio de Agricultura está pidiendo mayor información para fortalecer, para hacer más eficiente y que ante una situación fiscal como la que tenemos, donde ustedes lo han dicho acá, se redujo el presupuesto general del sector, pues yo no puedo seguir colocando lo mismo que colocaba cuando tenía un presupuesto de 9 billones a cuando tengo un presupuesto de 5 billones del sector. Entonces estamos diciéndole a Agrosavia, busquemos las formas, incluso porque esa forma sui generis jurídica que tiene sobre derecho privado le permite salir a buscar recursos. Y esa dependencia del presupuesto general de la nación está demostrada, puede generar dificultades al momento de tomar las decisiones. Pero por supuesto, como lo hemos dicho, estamos buscando la forma de fortalecer la investigación, la ciencia y la tecnología, y como ustedes lo han dicho acá, fortalecer el ICA. Porque la situación que tienen todos nuestros productores entre enero y febrero para poder exportar, porque no están los servidores del ICA, porque los laboratorios no tienen el suficiente personal, pues es algo que hay que superar. Pero no se supera con más contratistas, se supera con un rediseño institucional. Nosotros necesitamos recuperar las plantas, necesitamos recuperar las instituciones, esas que hace 30 años decidieron irse liquidando. Entonces nos preguntan, precio de sustentación, aquí acabamos con los precios de sustentación, no es posible. Que compren y vendan, acabamos con el IDEMA. Queremos una política estructural que atienda la situación de los productores, aquí hay que hablar del rediseño institucional y es una discusión que también hemos puesto en la opinión pública y con todas las diferencias y encuentros que eso pueda tener. Ejecución del sector. Se nos castiga porque en el 2024 dicen no ejecutamos la mitad, pero hay una diferencia entre lo comprometido y lo obligado. Y el año pasado, como es de conocimiento público, no había liquidez. Hoy todavía estamos pagándole a personas que nos vendieron sus tierras, porque el año pasado no había liquidez. Pero el año pasado, de los 7.8 billones que finalmente se asignaron al sector, recuerden que hubo recorte, nosotros alcanzamos a comprometer 7.6. O sea, no es tan bajito como se está diciendo acá, porque una cosa es lo que yo obligo y pago y otra la que comprometo. Igual en este año, porque yo entiendo el llamado que ustedes nos hacen. La responsabilidad suya como cartera es mirar su ejecución y la de todo su sector y hacer que la plata llegue a donde tiene que llegar. Este año tenemos 1.5 en el Ministerio de Agricultura y nosotros tenemos un compromiso ya del 34%. Y me preguntan ustedes que los fondos y que las fiducias. Miren, el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios me obliga a poner la plata en una fiducia. O sea, Faía Café, que tanto han alabado los cafeteros, Faía Arroz, Faía Catatum, Faía Integral, Favías Biofábricas, tengo que contratarlo con una fiducia por disposición de la ley. Claro, aparece en una fiducia, mi deber es que una vez suscrito el contrato fiduciario, yo vigile que los recursos llegan, como en efecto debería pasar en otros contratos fiduciarios de temas que ya abordé y que no voy a volver. FOMUR me exige una ley para poner los recursos de las mujeres rurales, que los suscriba con una fiducia. Estaban los recursos en Findeter, hoy creo que los recursos están, cambiamos de fiducia,
Y hoy, mi deber, yo no puedo contratarlos con otra persona, no puedo salir a entregárselos directamente a las mujeres rurales, porque la ley del FOMUR dice que tiene que ser una fiducia. ¿Cuál es mi deber? Garantizar que una vez suscrito el contrato, la fiducia ejecute. Finagro, los recursos del financiamiento. Nosotros hemos puesto casi 1 billón de pesos de estas 3 vigencias para apalancar tasa subsidiada, incentivo a la capitalización rural e incentivo al seguro agropecuario. Es cerca de 1 billón de pesos que ¿con quién lo tengo que contratar? Con Finagro. Desaparece allí como un fondo, como una fiducia, pero son recursos que mi deber, nuevamente insisto, es poder vigilar. Y yo creo que ahí nosotros podemos ser muy transparentes con esa información y hacer una exposición clara de nuestros compromisos, porque entre otras cosas hay contratos que se hacen para todo el año. Entonces ustedes van a ver la ejecución del 8% hoy, la del 9%, porque en efecto hay una ejecución sucesiva de las obligaciones al interior de esos contratos. Tolima, que no estaba dentro de nuestro cuestionario, representante, pero yo quiero allí, cuando nosotros hicimos el acuerdo en el paro arrocero, este ministerio asumió la tarea de sentarse con el Ministerio de Ambiente a revisar la idea de una tasa diferencial por uso del agua para las actividades agropecuarias, no solo en el marco de los distritos de adecuación de tierras. En efecto, lo hicimos con la nueva ministra de Ambiente, hay 2 equipos técnicos de los 2 ministerios trabajando. Pero hoy el caso del Tolima, también debemos decirlo, tiene que ver con la aplicación que de la fórmula hace la corporación. Y nosotros, justamente la semana pasada, llamamos también, nosotros seguimos empujando con el Ministerio de Ambiente una norma que permita una tasa diferencial, pero si la corporación Cortolima, la gobernadora que hace parte de la Junta Directiva de Cortolima, no asumen la tarea de que allí se cambie, es muy difícil en una entidad de carácter descentralizado y de administración especial como lo es la corporación, que el gobierno nacional pueda hacer algo. Nosotros nos comprometemos, tiene usted a disposición nuestro equipo, no es un tema realmente del sector, pero sí nos interesa que la producción agropecuaria en Colombia no sea considerada en las lógicas del consumo del agua como esa gran producción nociva, sino como una producción que puede ser sostenible, que puede hacer un uso del agua y que necesita reducir costos de producción en el uso del agua. Y allí ya estamos trabajando, pero necesitamos también que la situación particular de nuestros distritos del Tolima tenga otros, empujemos desde otros lados. Y con toda la disposición representante, aquí está el equipo para que podamos coordinar. Los distritos de riego tienen una situación particular. El Guájaro, ahora a propósito del Atlántico. Ustedes me preguntan por qué no se compra tierra en el Atlántico. En el Atlántico no se compra tierra porque no hay gran latifundio en el Atlántico. Y la apuesta de la adquisición es de redistribución. Ojalá podamos avanzar tanto en la redistribución a través de la oferta voluntaria de la venta de la tierra, que los recursos se empiecen a usar ya no solo para comprar las grandes extensiones, sino para recomponer el minifundio. Y alrededor del Guájara lo que tenemos son situaciones de informalidad, donde no se puede adquirir la tierra, y situaciones donde tenemos que hablar de minifundio, que hoy está en muy pequeña extensión. La política de tierras para el Atlántico no es la compra de tierras, no necesariamente. Ahora, que lo podamos revisar, por supuesto que lo podemos revisar. Cundinamarca, hemos dicho, no focalizamos la compra de tierras en Cundinamarca, o en Boyacá, o en el Cauca, salvo las discusiones que tienen que ver con saneamiento, ampliación y acuerdos interétnicos en el norte del Cauca. Cada situación regional tiene una política de tierras que tiene que diferenciarse. Y hay que hacer énfasis, sentémonos departamento por departamento para decir cuál es el énfasis que debe dar. Por ejemplo, en el Atlántico nosotros deberíamos tener un mayor refuerzo en el Atlántico, en Magdalena, en Sucre y en Córdoba de la actividad pesquera y de la política pública alrededor de los pescadores. Pescadores artesanales, pescadores medianos, nuestras artes de pesca, revitalización de nuestras cuencas, poder repoblar nuestras ciénagas. Esa es una discusión que el país hoy aún tiene y que claramente tenemos una entidad que está dispuesta a poder fortalecer esa política de desarrollo rural y una política que además le permita a los pescadores, como nos lo han dicho, no solo venga y piense que yo pesco, sino que en una época del año yo no pesco, que necesito tierra, que necesito seguridad, que necesito bienes y servicios públicos para la actividad pesquera. Y hemos pedido
que si hay una violación del régimen de incompatibilidades o de inhabilidades, o en efecto un conflicto de intereses que le pida ejercer sus funciones, se revise. Las inhabilidades y las incompatibilidades tienen un régimen expreso, de allí no se sale, los conflictos de intereses tienen una regulación diferenciada y le hemos pedido a la funcionaria que revise y verifique, así como la entidad interna del ministerio. No podría yo manifestarle cosa distinta a que se cursarán los procesos y en caso de que haya una violación o de la declaración de conflicto de intereses y de la formulación indebida de política pública que beneficie intereses particulares o de la violación taxativa del régimen de incompatibilidades e inhabilidades, pues la funcionaria tendrá que responder en las instancias pertinentes. Nosotros tenemos inmensos retos, dentro de eso aclaro lo del crédito nacional, lo del crédito agropecuario. El crédito de fomento agropecuario no son recursos del presupuesto general de la nación, es la colocación de la inversión forzosa, el porcentaje que nos exige el Banco de la República sobre el ahorro de todos los colombianos para dirigirlo a la actividad agropecuaria. ¿Y por qué se hace eso? Porque la actividad agropecuaria es una actividad de alto riesgo. Entonces la banca, y esto no es una discusión de hace un año, sino de hace 60 años, pues no colocan el sector agropecuario. Lo que hemos venido haciendo en una política sostenida de hace 60 años, que yo creo que es acertada, es asegurar que haya un mínimo de destinación del crédito al sector agropecuario. Y hemos logrado las más altas tasas. A mi juicio, ¿por qué hemos logrado la más alta colocación? Porque se ha colocado también el más alto presupuesto del presupuesto general de la nación para tasa subsidiada, incentivo de capitalización rural y seguro agropecuario. Nadie presta en la banca, ni privada ni pública, en el sector agropecuario, si no tiene aseguramiento, porque es una actividad altamente riesgosa. De esos 90 billones de pesos, 90 billones, se ha colocado en la sustitutiva, es decir, directamente lo coloca la banca privada con la inversión forzosa, 67.2 billones. Con el redescuento, es decir, lo que entra a Finagro en la compra de títulos, 19.5. Estos 19.5 son tasas mucho más bajas que permiten que nuestro crédito llegue a pequeños de bajos ingresos, a pequeños y a medianos. Esto todavía es un reto. Y me pregunta la representante, ¿a dónde se está dirigiendo? Yo lo mencioné. Las cadenas que más han ejecutado crédito agropecuario, arroz con cerca de 13 billones de pesos. Nuestro arroz de riego y la gran cosecha que viene al segundo semestre, que son más de 3 millones de toneladas. 13 billones de pesos en crédito de fomento agropecuario. Avicultura, 6.4 billones de pesos. Café, 5.5 billones de pesos. Caña de azúcar, 7.8 billones de pesos. Palma de aceite, 5.1 billones de pesos. Y entre ganado doble propósito y ganado de carne hemos colocado más de 10 billones de pesos. ¿Haciendo qué? Fomentando la actividad agropecuaria. Y debemos decir que sin los recursos de aseguramiento que se están proponiendo desde el presupuesto general de la nación, quizá no hubiésemos logrado apalancar esa gran movilización de recursos al sector agropecuario, que sin duda son la esencia de que el sector esté creciendo. Mayores recursos, mayor fomento, mayor financiación, claramente mayor rendimiento, mayor productividad y sin duda redistribución de la tierra nos permite a nosotros diversificación y ampliación. Yo cierro proponiéndoles que para cada uno de los departamentos que ustedes representan podamos hacer, como ustedes lo determinen, en la forma que ustedes así lo tengan, una presentación sectorial de lo hecho y de lo que tenemos proyectado para el cierre del gobierno, con el objeto de que ustedes puedan conocer la definición de la política agropecuaria que estamos ejecutando y en efecto poder resolver cualquier duda que haya frente a lo que no se ha hecho o frente a lo que se ha hecho y frente a lo que debemos hacer para cumplir los objetivos de la política de reforma agraria y desarrollo rural, que no son otros que mantener el crecimiento económico de un sector que debe ser el motor de la economía en Colombia, pero también garantizar que saldamos la deuda social y popular con el campesinado en Colombia.